Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica, Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Hoy en Siendo Honestos hablamos sin rodeos de uno de los temas más críticos del hemisferio, el colapso institucional de Haití y la parálisis de la comunidad internacional para responder. Mientras Puerto Príncipe sigue dominada por las bandas y Haití clama por ayuda urgente en la OEA, Estados Unidos, que financia la mitad del presupuesto del organismo, aún no ha pagado su cuota. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Qué tan grave es la situación? Conversamos con Frank Mora, ex embajador de Estados Unidos ante la OEA y ex funcionario clave en la administración de Barack Obama. Advierte con crudeza, la OEA no tiene ni liderazgo, ni tropas, ni dinero para actuar, y Washington se está retirando de la región. Hablamos también del futuro de la Cumbre de las Américas en Punta Cana, también de Venezuela, del caso de Alex Saab y del retroceso de Estados Unidos y su influencia en la región. Bueno, amigos de Siendo Honestos, ya vieron ustedes en la presentación especial del programa quién es el invitado que tenemos hoy en el programa. Esto de hacer entrevistas por Zoom, uno le cogió el gusto en la pandemia del COVID-19, pero la verdad es que cuando se trata de conversar sobre temas internacionales, a veces utilizamos la herramienta para tener la posibilidad de conversar con personas tan interesantes, talentosas, inteligentes como el embajador Frank Mora, quien ha tenido la cortesía de regalarnos parte de su tiempo. Embajador, gracias por estar acá. No, gracias a ti, gracias por la invitación. Embajador, tenemos mucho de qué hablar. En estos días en República Dominicana tenemos especial atención con lo que ocurre, evidentemente con nuestro vecino Haití, un país con múltiples dificultades y en donde lamentablemente la situación no parece mejorar, ni siquiera con las últimas acciones emanadas desde la comunidad internacional. ¿Cuál es su visión de lo que ocurre en el vecino país y, por supuesto, el desafío para un país como República Dominicana? Bueno, es una crisis humanitaria, Catherine. Es realmente un estado fallido que el 85% de la capital, Port-au-Prince, está dominado, controlado por las pandillas y no ha habido ningún avance en restaurar la seguridad de esa ciudad y de ese país. Y esto no es solo un tema, una preocupación de la República Dominicana, que por supuesto lo es, pero también es una responsabilidad, una preocupación de la comunidad internacional, y no solo incluye los países del hemisferio occidental, sino realmente del mundo. Y creo que hay una obligación, Catherine, realmente por parte de todos los miembros de la OEA, de las Naciones Unidas, de reaccionar, ¿no? Y de tratar de buscar maneras de restaurar la seguridad para que ese país pueda tener elecciones y un orden, una estabilidad política necesaria para proteger no solo a sus ciudadanos, pero también para quitarle un poco la preocupación, ¿no?, que tiene República Dominicana sobre su misma seguridad. En el año 2023, embajador, para recordar a la audiencia, los que se estén conectando ahora, usted fue embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, en momentos en que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se aprobó el inicio de una misión de seguridad en Haití. Una misión de seguridad que hasta ahora no ha alcanzado sus objetivos. Vemos a una menguada misión que con muchísimas dificultades intenta combatir el efecto de las bandas y que hasta ahora se ha señalado no han logrado, tal y como usted señalaba, pues ni siquiera controlar la capital de Haití. ¿Qué falló o qué ha fallado en esta misión? Varias cosas, Catherine. Primero, sí es cierto que las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad aprobó esta misión, pero ojo, no es una misión o una operación de paz bajo lo que es el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Eso quiere decir que sí, la Nación le da el visto bueno, pero no vamos a apoyar, en otras palabras, con los recursos, con las experiencias, etc. Y yo creo que eso fue el primer error. Yo estaba en el gobierno en ese momento y era imposible tener que los chinos y Rusia apoyaran una misión mucho más robusta
en Haití, pero pudimos sacar algo y con el apoyo de Kenia podemos establecer una presencia. El segundo tema es, lamentablemente, Catherine, hay una especie de fatiga en cuanto a Haití, ¿no? La comunidad internacional lleva involucrándose en Haití desde los años, por lo menos los 90, ¿no? No olvidemos la misión de las Naciones Unidas, MINUSTA, donde había contingente de varios países latinoamericanos que estuvieron y eso tuvo unos resultados mixtos, vamos a decir. Y mi experiencia estando en la OEA, teniendo estos debates dentro del Consejo Permanente, era que lamentablemente los países no querían ofrecer recursos, tropas, etcétera. Había mucha solidaridad, por supuesto, y habían cosas que podíamos hacer a través de la OEA, pero esa voluntad política, lo que se requiere en este momento de crisis en ese país, yo noté que era muy difícil para que los miembros de la OEA y de las Naciones Unidas realmente invirtieran su capital político, militar, seguridad, económico, etcétera, y eso ha resultado en una parálisis, ¿no? A pesar de que realmente hay un reconocimiento, particularmente de los países caribeños, de que hay que hacer algo. Pero lamentablemente, cuando yo estaba en el gobierno, a través de la OEA, la noción era imposible. Entonces, lo que hacíamos nosotros, lo que hicimos nosotros es ir bilateralmente a algunos países, apoyar, tratando de buscar apoyo y sí se consiguió algún apoyo, pero no suficiente. Ese apoyo del que usted nos habla es un apoyo, sí, bilateral, pero que no resulta sostenible. Es un apoyo económico casi en calidad de donación. Y eso, por supuesto, Así hace es. que sea inviable en el tiempo. Estamos hablando de que las fuerzas kenianas, al menos, los soldados, si no me equivoco, el número hasta ahora es de 600, la contemplación inicial eran más de 1000 y por supuesto esto no alcanza sus objetivos. Lo último que estamos viendo, señor embajador, es una declaración, bueno, hay dos declaraciones que me gustaría abordar con usted. Una tiene que ver con la que dio el secretario de Estado, Marco Rubio, ante el Senado de su país, en donde menciona que si la OEA no puede liderar una respuesta para Haití, entonces ¿para qué sirve, no? Y esto, por supuesto, hace que muchos se cuestionen sobre si la administración del presidente Trump estaría considerando la posibilidad de dejar el financiamiento para la OEA, tal y como, por ejemplo, va a hacer desde ya y está haciendo ya en Naciones Unidas, en donde ha cortado financiamiento importante para funcionarios diplomáticos, agencias, en fin. Sí, Catherine, hay mucho ahí que discutir, ¿no? Eh, Mira, la OEA no está equipada, no tiene la capacidad, no tiene ni siquiera el marco legal para desplegar una operación de paz. No las tiene, no tiene los recursos, no tiene el marco institucional, legal, no tiene la experiencia como la tienen las Naciones Unidas. O sea, la OEA no está estructurada para ese tipo de operación. La OEA puede entrar post conflicto para negociar, para crear un ambiente donde se puede diplomáticamente llegar a acuerdos, pero operaciones de paz no es así. Yo sé que se ha hecho referencia a la operación en la República Dominicana en 1965, pero en realidad eso no fue una operación de la OEA. O sea, primero entraron los Estados Unidos y Sí. después la OEA le dio la legitimidad legal con un voto. No hay ningún país, incluyendo Estados Unidos, que va a desplegar tropas o recursos en gran cantidades a Haití. Yo creo que el secretario de Estado sabe de eso, que el presidente Trump no va a desplegar apoyo. Y si no hay liderazgo de Estados Unidos, Catherine, y esto es importante, si Estados Unidos no está dispuesto a liderar y poner los recursos y demostrar voluntad política, otros países no lo van a hacer. Así que yo creo que el secretario Rubio como que no entiende muy bien el papel, el rol, la estructura, etcétera, la historia de la OEA. Yo, en mi opinión, esto es una opinión personal, yo creo que lo que hay que hacer es hacer el trabajo difícil y complicado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y negociar con China y Rusia para una operación de capítulo 7, donde existe el marco legal, sí existen los recursos, la experiencia, etcétera, para desplegar una fuerza que realmente pudiera tener impacto.
¿Va a ser fácil? No va a ser fácil. Requiere realmente de un esfuerzo diplomático que yo no creo el presidente Trump y el secretario Rubio está dispuesto a hacer porque desconfían en las instituciones internacionales, incluyendo la OEA y las Naciones Unidas. Yo creo que es injusto, personalmente, para que el secretario de Estado diga, bueno, ¿para qué sirve la OEA? Bueno, la OEA es un centro, un centro, un fórum para el diálogo diplomático, pero fíjate, y esto termino con esto, Catherine, la OEA está haciendo trabajos en Haití y puede hacer más en temas de programas de capacitación, programas de preparación para elecciones, reformas de la Constitución, tiene un programa para capacitar programas de policía en las comunidades aisladas de Haití. O sea, la OEA puede hacer mucho en los temas sociales, políticos, económicos. Lo que pasa es que no tienen los recursos. O sea, los Estados miembros no han querido contribuir lo que es necesario para que la OEA haga este tipo de trabajo. Ahora, para que la OEA despliegue tropas, es que no existe la capacidad, no existe el marco legal para ese tipo de cosas. Y usted dice que quizás el secretario Rubio no conozca el funcionamiento de la OEA. Cualquiera podría pensar que lo conoce, pero que tal vez lanzó eso entendiendo que el trabajo duro, como usted señala, está en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El panorama ha cambiado también a nivel internacional y quizás algunos vínculos en Consejo de Seguridad ahora resultan distintos a lo que pasaba en la administración del presidente Biden cuando usted estaba allí. Por lo tanto, hay quienes consideran que quizás con Rusia se podría allanar más el camino, pero lo de China sigue siendo una gran interrogante, ¿no? Sí, y es verdad eso, con razón, Catherine. Y después de estas guerras aranceles que hemos tenido, no han creado el ambiente de confianza y de trabajar conjuntamente las Naciones Unidas para llevar a cabo este tipo de cosas. Tienes toda la razón. Pero no creo que hay realmente voluntad, un compromiso por parte de esta administración de tratar de resolver el problema en Haití. No están dispuestos a poner recursos. Nosotros en el gobierno Biden invertimos $200 millones en Haití para solucionar este problema. ¿Suficiente? No, no fue suficiente, Catherine, pero fue una inversión que estábamos dispuestos a hacer, pero otros no estaban dispuestos a hacer. Entiendo que la última reunión que se hizo no fue una reunión del Consejo Permanente, sino un simposio, y yo creo que eso Bien. es importante resaltar. En lugar, Francia anunció una contribución de $10 millones. Me parece bien eso, pero es que simplemente para el trabajo que se requiere, no creo que, yo no he visto por lo menos contribuciones de países que pueden llegar a ni siquiera tener un impacto significativo en Haití. ¿Usted sabe cómo le decimos a eso en República Dominicana? Es lo que le llaman un cheleo, como que es como que es de a poquito en poquito, ¿no? Sí, sí, así no se puede. ¿No? Que es como Sí, lo que me sobra, ¿no? Como sí. ni siquiera es una contribución módica, es bueno, lo que me queda por ahí. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías. Y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Sí. Tenemos un nuevo secretario general en la Organización de Estados Americanos, secretario general Ramdin, primer secretario general de la OEA caribeño, y ha dicho que Haití va a ser parte de sus prioridades o que deberá ser parte de sus prioridades. ¿Cómo ve usted esta nueva Secretaría General? Para no hacer el análisis de la Secretaría Almagro, porque podríamos tomarnos mucho tiempo, pero inicialmente, ¿cómo ve usted a Ramdin en esta posición? Bueno, mira, yo asistí a la toma de posesión en la semana pasada, vi su discurso, un discurso largo, muy ambicioso y efectivamente habló de Haití en varias ocasiones. Estaba expresando la voluntad por parte de la organización de reaccionar.
va a crear un nuevo grupo de amigos de la OEA con varios, el BID y varias otras instituciones. Me parece eso súper, pero como él mismo dijo en el discurso, los principios fundamentales de la OEA son nuestra fuerza motriz unificadora. A pesar de nuestras diferencias, estos principios son la base para crear un mejor continente para nuestros pueblos en unidad. Que nunca nos dividan, porque como comunidad hemisférica, el origen de nuestra fortaleza radica en caminar juntos para encontrar soluciones. En esta unidad, la fuerza se multiplica, las barreras se debilitan y el progreso se vuelve imparable. Todo esto depende de la voluntad de los miembros, Estados miembros. Si los Estados miembros no quieren reaccionar, pues entonces no hay nada que el secretario pueda hacer. El mismo secretario, el nuevo secretario general ha dicho que los Estados miembros son los miembros de la directiva y ellos son los que tienen que decir. Y yo creo que tiene razón, así está la carta de la OEA. Así que hay cosas que él puede hacer desde un punto de vista diplomático, pero si no hay una voluntad política y de recursos por parte de los Estados miembros, incluyendo, no yo diría incluyendo, especialmente Estados Unidos, pues no va a pasar más allá de estos esfuerzos, iniciativas diplomáticas que son importantes, tienen que formar parte del proceso, pero realmente no van a solucionar el tema fundamental, que es un tema de seguridad. Embajador, ¿cuánto le cuesta a Estados Unidos la Organización de Estados Americanos? Nosotros por ley, contribuimos el 50% del presupuesto regular. Antes hasta más de 60%. Que eso es aproximadamente, Catherine, unos 46, 47 millones de dólares. Eso es la contribución al presupuesto regular, pero también contribuimos a lo que se le dice recursos voluntarios, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras agencias o entidades del sistema interamericano. Lamentablemente, Estados Unidos hasta el momento no ha pagado nada de su cuota. Y yo creo que si Estados Unidos no paga su cuota ante agosto, y no sé exactamente la fecha, van a tener que dejar cortar proyectos, despedir a empleados, y es una situación muy delicada en que se encuentra la OEA y el nuevo secretario general si el contribuyente más importante decide no pagar su cuota. Si Estados Unidos retira permanentemente ese financiamiento, ¿usted cree que la OEA pasa mejor vida, por decirlo así? Bueno, yo creo que acuérdense que la OEA es un tratado, Sí. un tratado desde 1948. Si se le corta 50% del presupuesto, puede seguir funcionando el Consejo Permanente, pero todo el trabajo que hace la Secretaría, y Catherine, eso es lo lamentable, ¿no? Que nosotros nos enfocamos mucho en lo que hace o no hace las peleas en el Consejo Permanente. Pero hay dos OEA. Está la OEA del Consejo Permanente y está la OEA de la Secretaría, que hacen un trabajo extraordinario con pocos recursos. Hay excelentes personas que están trabajando todos los días con pocos recursos, con poco apoyo, lamentablemente, y siguen trabajando. Y ese grupo son los que van a sufrir. Y fundamentalmente, si ese grupo sufre, América Latina sufre. Y es por eso que cuando yo estaba de embajador, yo hacía todo lo posible para financiar, apoyar la OEA, siempre y cuando la OEA estaba dispuesta a reformar. Hicimos algunos cambios, pero creo que con el nuevo gobierno en Washington eso se ha suspendido. Embajador, pero usted sabe que con el paso de los años y quizás por el poco compromiso de muchos sectores con el debate, con esto que usted menciona, ¿no? Con el trabajo de hormiga que hace que nuestras democracias se fortalezcan, se ha generado una suerte de descreimiento y hay quienes ven a los organismos multilaterales como como temas muy ajenos, como que bueno, allá los diplomáticos eso no resuelven nada, esto es una cita otra vez, una exposición de motivos, ¿para qué funciona esto? Entonces quizás sea bueno que usted, que es un hombre de la diplomacia de muchos años y que conoce
conoce, como quien dice, al monstruo por dentro, en el buen sentido de la palabra, pues puede advertirnos situaciones que pasarían si no tuviésemos organismos multilaterales, Sí. para que la gente lo comprenda. Excelente pregunta. Y yo creo que la razón por la cual existe esa percepción, Catherine, es culpa de nosotros. Nunca hemos estado a la altura del momento de expresar, de explicar a los ciudadanos de las Américas, por ejemplo, el trabajo y las contribuciones que hace la OEA todos los días. Por ejemplo, las misiones de observación electorales, las MOIs, como dice. Ujú. Eso es las contribuciones que hace esas misiones a la legitimidad de la democracia y del resultado de elecciones. Ha evitado conflictos en América Latina. Ha evitado tensiones que se hubieran producido si no es por el sello que le pone la OEA a esas elecciones. La Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, que siempre está llamando la atención a las violaciones de derechos humanos, particularmente en un momento como ahora, donde estamos viendo un incremento en las violaciones de derechos humanos, incluyendo en mi país, o especialmente yo diría en mi país, y los informes que ellos publican, los comunicados, etcétera, etcétera. No puedo entrar en mucho más, pero eso hace, y eso protege a políticos y a miembros de la sociedad civil en la región. Y eso es una importante contribución a la democracia y a los derechos humanos en la región. En fin, puedo seguir, es decir, lo que nosotros no hemos hecho, Catherine, es explicar todo eso. Ujú. Y yo creo y espero que el nuevo secretario general que habló de la importancia de exactamente de eso, y yo lo felicito por eso, y espero que él pueda llevar a cabo de explicarles no a Washington, y no a los políticos a veces, pero a las sociedades, las maneras, los programas de capacitación que hace la OEA que contribuyen a la educación de ciudadanos en la América. Hay que hacer mejor trabajo en explicar en el branding, como se decimos nosotros de la OEA, que realmente no hemos hecho un buen trabajo. Embajador Mora, tengo que hacer una pausa comercial. Cuando regrese, quiero hablar con usted sobre la política exterior de Estados Unidos en este tiempo, ¿no? Hay respuestas que resultan disímiles, difíciles de comprender para los americanos en general. Y digo, cuando digo americanos no es estadounidenses, digo americanos Sí. en el amplio sentido de la palabra. Eh, y quiero que usted me dé su impresión de la política del presidente Trump hacia América Latina, pasando de lo general quizás a lo particular. Regresamos en breve. En la vida lo principal es disfrutar de buena salud. Por eso a cualquier edad siempre es conveniente tomar diariamente la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica para ti, Pa' ti, también pa' ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? ¡Acorde! A cualquier edad es conveniente tomar la rica leche rica. Oí clarito que dijeron salud. Con leche rica, lo más puro de aquí. Seguimos esta conversación con el embajador Mora, ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, profesor además de la Universidad de Florida, especialista en relaciones internacionales. Los ojos de Donald Trump ante América Latina, embajador, ¿cuál es la visión del presidente de ese país en este momento cuando hay lecturas que podrían resultar disímiles? Yo comienzo con lo primero que dijo el presidente Trump cuando llegó a la oficina oval y alguien, un reportero le preguntó algo sobre qué piensa de América Latina, algo así. Y él dijo lo siguiente, y creo que lo cito textualmente: nosotros no necesitamos América Latina. No, en otras palabras, no nos interesa. Latin America and Brazil. Great. Should be great. They need us much more than we need them. We don't need them. They need us. Everybody needs us. Esas fueron las palabras textuales. No necesitamos América Latina. O sea, cuando lo que él ha demostrado hasta el momento, a pesar de las visitas del secretario Rubio a la región,
es que la región representa más que una oportunidad, representa una amenaza. O sea, lo ve en términos negativos. ¿Cuáles son las amenazas? La migración, el tema del narcotráfico, el crimen organizado y China, ¿no? Ese es el tercer tema, ¿no? Esos son los tres temas. Esto no quiere decir que el tema de migración, el tema del crimen organizado no son temas importantes, lo son. Y yo creo que deben de ser parte de la agenda. Pero la agenda en América Latina es mucho más que eso. Lo que le interesa a América Latina es hablar del estancamiento económico, de la falta de inversiones, del cambio climático. Bueno, puedo seguir hablando de todos los temas que les interesa y podemos tener una agenda positiva, o sea, una visión de oportunidad, de colaboración, que no es la visión que tiene esta administración con América Latina. Entonces, lo que estamos haciendo o viendo es simplemente presión, extorsión, en mi opinión, a países que no cumplen o que no están dispuestos a aceptar la política de Estados Unidos. Lo vimos en el caso de Panamá, el canal de Panamá y todo lo que resultó de eso. Entonces, si un país está dispuesto a someterse a esa agenda del presidente, pues yo creo que se puede mantener una relación normal, vamos a decir. Pero Estados Unidos, y además con la política de aranceles, etcétera, no está demostrando una actitud de colaboración. Y los desafíos, los retos que tenemos, Catherine, en el mundo, pero en la región, requieren respuestas coordinadas y multinacionales. Ningún país, incluyendo Estados Unidos, puede solucionar estos temas solo. Y no veo hasta el momento una voluntad por parte de este gobierno de una orientación más positiva y más de colaboración que hemos visto en gobiernos anteriores de Estados Unidos. Normalmente en el escenario, cuando se tiene a un presidente tomando decisiones, hay quienes consideran, bueno, tiene un grupo de asesores que le dirán esto y aquello, presidente tal vez puede tomar este tipo de decisiones, considérelas. ¿Cómo ve usted al presidente Trump en materia de lo que podría ser su asesoría hasta en la geopolítica? Porque usted conoce a los diplomáticos también que le acompañan. ¿Qué le están diciendo? ¿O es que nadie dice nada y el presidente Trump está gobernando a su juicio, según su criterio? Los diplomáticos amigos suyos, que me imagino que tendrá, amigos diplomáticos que también están del otro lado de la acera, ¿qué le dicen? Sí, es una importante pregunta. Aunque no me diga sus nombres. Sí, no, es una pregunta importante. Mira, en todas las administraciones, en todos los gobiernos, hay una estructura, Catherine, que está ahí para apoyar y asesorar al presidente, sobre todo una serie de temas en política exterior. Yo, antes de ser embajador, estaba en el Pentágono como subsecretario y participé mucho en las estructuras de toma de decisiones. Es un proceso complejo, pero se requiere de ese proceso de análisis, etcétera, que el presidente es un insumo que el presidente necesita para él entonces tomar decisiones. Y eso lo hemos visto en gobiernos republicanos, demócratas. Claro, las estructuras son un poco diferentes, pero más o menos. Lo que estamos viendo ahora es sin precedentes. O sea, en este momento realmente no hay una estructura para tomar decisiones. No hay reuniones que se dan cada semana o cada 2 o 3 días sobre temas muy complejos. Y el presidente, o mejor dicho, la Casa Blanca está tomando decisiones sin esos insumos. Recibe algunos insumos, formación, inteligencia, etcétera, pero no está aprovechando del capital intelectual y información y recursos que tiene el gobierno para apoyarlo a él en la toma de decisiones. Entonces, lo que pasa es que como el presidente toma decisiones a veces a través de los medios sociales, nadie se atreve, Catherine, a asesorar o decir o tomar decisiones que pueden ser revertibles en un momento. Entonces, es una situación bastante caótica y que no ayuda a nuestros amigos en la región o a nivel global a entender exactamente por dónde va el gobierno de Estados Unidos. Porque hay un nivel de improvisación, falta de estructura de toma de decisiones y el presidente es usualmente que está tomando decisiones importantes. Embajador, República Dominicana no tiene representación de alto nivel, me refiero a categoría de embajador de Estados Unidos desde el año 2021, si no me equivoco. Y eso ha generado múltiples
críticas de representantes de la política de la República Dominicana, de distintos sectores, con la administración Biden, que no logró designar a un embajador. Y bueno, ahora el presidente Trump ya ha nominado a una representante, pero en la administración Biden no se designó a un embajador y eso ha generado ruido en la relación, tensión quizás innecesaria. ¿A qué atribuye usted esto? Mira, hay muchas razones. En ese caso específico, realmente no sé, Catherine, Sí, pero tenemos un proceso que no está funcionando en la manera que no solo se nombran embajadores, pero que son ratificados por el Senado. Usted sí. sabe que todos los embajadores tienen que ser ratificados por el Senado. Y eso está demasiado politizado. Tenemos un ambiente muy polarizado donde crea parálisis. Yo, por ejemplo, cuando fui nombrado por el presidente Biden en julio del 2021 como embajador Sí. ante la OEA, No me fue sino hasta demoré, el 23, ¿no? ¿sí? Me demoré 500 días Mm. para ser ratificado. Y no había ninguna razón específica, pero el sistema no estaba funcionando. Y es por eso que vemos que a veces en embajadas en todo el mundo, no solo en América Latina, tenemos vacantes, embajadores que no a veces han sido nombrados, pero no han sido ratificados. Y eso tenemos que de alguna manera arreglar, entre otras muchas cosas, de la manera que está funcionando nuestro gobierno en este momento. La nominada, la señora Lía Campos, dijo en su, bueno, entiendo que es su acto de nominación ante el Senado de la República, si se debe llamar así, Sí. en su speech, que ella estaba determinada en frenar la influencia de China en República Dominicana y en la región. Eso llamó la atención en República Dominicana porque no sé si usted lo recuerda, en todo caso se lo refresco y se lo refresco también a la audiencia. El presidente Luis Abinader, cuando asumió el poder en el año 2020, dejó muy claro que el tema de inversiones estratégicas iba a excluir a China de manera absolutamente, con todas sus letras, ¿no? Nadie se lo había pedido al parecer, pero lo dijo a inicio de su gobierno. ¿A qué viene esta declaración de la nominada señora Lía Campos? Mira, no tiene nada que ver con República Dominicana, tiene que ver con la postura o la orientación o la prioridad del presidente Trump. Entonces, no importa en qué país sea, Panamá, República Dominicana, Chile, ¿Hubiésemos el, cambiado el apellido a la embajada, hubiese dicho lo mismo? claro, exactamente. Ok, Realmente no importa. Y ella tiene que decir eso porque es la posición sí, de la administración. de la administración. Ahora, ¿cómo ella y otros embajadores van a empujar en contra de Sí. las inversiones que están haciendo China cuando muchos países se están beneficiando, pero nosotros no estamos respondiendo, no estamos invirtiendo, no estamos compitiendo, vamos a decir, con China? Entonces, eso pone a muchos países, quizás no República Dominicana, pero otros países en una situación un poco complicada, como el caso de Panamá, por ejemplo. Eh, si no, Estados Unidos no está dispuesto a decir, mira, no acepten esto porque nosotros vamos a construir esto, lo otro. Entonces, es imposible que un país en América Latina se deje o ponga el dinero en la mesa o deje dinero en la mesa porque Estados Unidos simplemente ha dicho que no lo haga. Sí, en República Dominicana, por ejemplo, ha dejado muy claro que su principal socio comercial es Estados Unidos y que la relación es estrecha, etcétera. Pero, por otra parte, hay quienes se cuestionan de cómo cualquier administración de Estados Unidos, léase administraciones demócratas o republicanas, pueden frenar el impacto de una China que parece determinada a seguir ampliando capacidades comerciales bueno, Así es. geoestratégicas, ¿no? Y un momento donde Estados Unidos se está retirando del mundo, ¿no? O sea, le estamos creando vacíos a nivel global y China está llenando o va a llenar esos vacíos. O sea, no entiendo la política del presidente Trump que de una manera dice, China es un adversario, no hagan negocios con China, etcétera. Pero, y por supuesto, nosotros vamos a retirarnos, no vamos a tener el apoyo de USAID y todos los otros programas que tenemos o teníamos, mejor dicho, en América Latina. Eso lo vamos a quitar, lo vamos a retirar. Entonces, estamos de una parte pidiendo que no hagan, pero a la misma vez estamos retirándonos y todo el apoyo, la orientación que habíamos tenido por décadas en América Latina se acabó y eso se ha visto con el fin de USAID y los millones y millones de dólares que se han invertido
para apoyar a la ciudadanía en muchos países de la región. Pero ¿no cree usted, embajador, y esto se lo hago como pregunta tricky, de esa que le haría cualquiera que lo escuche ahora en las redes, de estos, como digo yo, soldados digitales, terroristas digitales del teclado, como sea, que la USAID estaba financiando una serie de programas que no le convenían ni siquiera a la administración de Estados Unidos, que terminó siendo una situación que afectaba hasta los propios intereses americanos? Mira, eso es parte de una campaña mediática muy efectiva que el Partido Republicano y el presidente Trump ha hecho, pero que tiene muy poco fundamento. Ahora, todo el dinero que se gastó, ha gastado, invertido USAID ha sido para avanzar todos los intereses 100% de Estados Unidos. No, y siempre se puede reformar y siempre se le puede dar seguimiento a donde se gasta ese dinero y que se está haciendo. O sea, sabes, Catherine, que ninguna otra agencia, creo, de los Estados Unidos se fiscaliza más que el presupuesto de USAID. Hasta el último centavo. Yo recuerdo porque cuando yo estaba en el Pentágono, yo veía esa fiscalización. Entonces hay como una percepción, una narrativa que se ha no Vendido. sé, vendido al pueblo más bien norteamericano de que lo que gasta Norteamericanos y USAID de fuera de Estados y de Unidos. fuera también, de que lo que gasta USAID es para tonterías. Ujú. Le puedo decir con 100% certeza que eso es falso, pero vuelvo a decir, nosotros que vemos la utilidad de USAID y la influencia que nos da no hemos hecho un buen trabajo en vender el trabajo que hace USAID y le hemos cedido el espacio, ese espacio mediático a aquellos que dicen cosas como tú acabas de mencionar. Embajador Mora. Pero entonces parte de lo que usted me está diciendo es que la administración Trump, no la administración, vamos a hablar quizás hasta de tiempos de campaña, porque estos fueron los argumentos que se utilizaron en la campaña electoral. O sea, el equipo Trump le ganó la narrativa al Partido Demócrata. Bueno, depende en qué temas, ¿no? Esa elección fue mucho más compleja En estos que temas, por ejemplo. narrativa. Pero en estos temas, sí. Mira, cuando uno critica y mira a temas complejos y Sí. tiene una solución simple, cuidado, ¿no? Ujú. Estos son problemas complejos que requieren una explicación, pero eso como que tú, si haces esa explicación compleja, larga a un ciudadano, un votante, como que los ojos se le van, ¿no? Pero cuando dice, esa gente están vendiendo, comprando tonterías y mintiendo en cosas que no están en los intereses de Estados Unidos. ¿Cómo Ujú. uno responde a eso? ¿Cómo se enfrenta a ese discurso populista que realmente no tiene fundamento en la verdad, en la realidad? Y yo creo que hay que buscar manera, hablando políticamente, de cómo resistir y cómo convencer de los beneficios que USAID ha tenido, no solo para la política exterior de Estados Unidos, Catherine, sino para los ciudadanos de América Latina. Sabes que ya han habido informes de que el recorte, o mejor dicho, la eliminación de los fondos de USAID ya ha resultado en 300,000 muertes en todo el mundo, porque mucha de esa ayuda va a salvar niños que están en situaciones muy precarias en todo el mundo y que esos recortes ya han resultado en 300,000 muertes. Embajador, voy a hacer una pausa comercial. Regreso en breve para conversar con usted también sobre otros temas que son muy necesarios y que a mí particularmente me generan mucha preocupación. El caso de la política exterior de Estados Unidos hacia países como mi natal Venezuela. Eso también genera muchas dudas hacia dónde va esto, ¿no? Y cuál es la línea. La línea de un emisario especial que se manda a pocos días de que inicie el gobierno a negociar liberación de rehenes, o la línea de Marco Rubio, que ha sido una línea bastante dura, y cómo queda entonces el secretario de Estado, ¿no? Que parece que ahora tiene 300 funciones y que uno no lo ve tan libre como antes cuando era el senador por la Florida. Regresamos en breve, embajador. Bueno, estamos conversando con el embajador Francisco Mora, Frank Mora. ¿Le gusta a usted que le digan Frank? Cualquiera de los dos, Catherine, cualquiera de los dos. Embajador, este programa que hacemos se llama Siendo Honestos y
Antes de arrancar con lo que está ocurriendo actualmente con la administración del presidente Trump y su política exterior hacia Venezuela, me gustaría que usted nos diga con total honestidad si usted considera que la política del presidente Biden hacia Venezuela terminó siendo aún más problemática, generó este caldo de cultivo. ¿Cómo evalúa usted la política del presidente Biden hacia Venezuela, hacia un Maduro que desconoció los resultados electorales, etcétera? Mira, no olvidemos, para ser bien honesto, de que las elecciones que se dieron el 28 de julio no hubiera sido posible sin el esfuerzo diplomático que hizo el presidente. Punto y aparte. O sea, llegamos a un momento de vulnerabilidad de la dictadura donde había la oportunidad de realmente un cambio. Claro, el Maduro decidió cancelar las elecciones y fue una situación donde la comunidad internacional realmente reaccionó de una manera positiva. Pero, Catherine, al fin, al cabo, en todos los procesos de transición democrático, colapsos de dictadura, el apoyo, este tipo de apoyo externo internacional es importante, es necesario, pero no es suficiente. Los procesos de cambio se tienen que dar fundamentalmente internamente. Y yo sé que eso no es fácil, Catherine. Yo sé cuando uno enfrenta una dictadura, no es fácil. Pero yo creo que la expectativa de que la solución al tema de Venezuela o la solución a la crisis en Cuba o en Nicaragua y en Haití, yo diría también, se puede solucionar con factores, actores externos, es que no se ha visto eso nunca en la historia, a no ser que haya una invasión, por supuesto. Y eso no lo va a haber. Entonces, yo creo que hay que ser justo y honesto, que ese esfuerzo se crearon las condiciones para un posible cambio que no resultó porque la dictadura reaccionó de la manera que reaccionó. Y debo decir lo siguiente, que todo el esfuerzo que hizo el presidente Biden, ese esfuerzo diplomático que llegamos al 28 de julio, todo fue coordinado con la oposición democrática. Esto nunca se dio a la espalda de la oposición democrática. Esto todo fue coordinado y apoyado por la oposición democrática venezolana. Embajador, me obliga usted a preguntarle si, por ejemplo, entre esas negociaciones en las que usted comenta, y es muy importante que lo diga, que la oposición participó, se consideró, por ejemplo, el tema de que se liberara a Alex Saab, el tema de un trato preferencial para temas como Chevron, o sea, me refiero a levantamiento de algún tipo de sanciones, etcétera. ¿Estuvo la oposición venezolana de acuerdo con esto? Esa parte no la sé. Yo personalmente sí le puedo decir que yo personalmente, Fran Mora, no pensé que soltar a Alex Saab fue un error. En mi opinión, fue uno de los pocos errores que hizo el gobierno del presidente Biden. Los detalles no los sé. No quiero adelantarme mucho porque no estaba yo involucrado directamente y quizás no había otra opción. Pero por lo que yo vi y conozco, creo que esa parte específica, Alex Saab, fue un error y yo no lo hubiera hecho. Pero de todos modos, yo creo que es importante porque a veces se menciona que, bueno, Biden no llegó al objetivo que quería. Bueno, el objetivo que queríamos es una elección que se dio y que la oposición ganó. Ganó y estaba claro para todos los países, incluyendo aquellos que más o menos simpatizaban con la dictadura. Y la OEA reaccionó, todos reaccionamos, pero no fue suficiente para empujar a la dictadura internamente fuera del poder. Y en la parte de levantamiento de sanciones para operaciones como las de Chevron, allí, ¿qué puede decirnos? Eso era parte de la receta para el tema de llegar a ese Claro, desempeño electoral. así es, así fue. Y ahora vemos que hay una especie de confusión en este momento en cuanto a la licencia Chevron. O sea, tú lo mencionaste, hay una lucha interna entre el secretario de Estado que sí quiere mantener una política de presión máxima, ¿no? Que ha sido la política anterior, y el señor Rick Grenell, que es el enviado especial para Venezuela y otros países que quieren negociar con Maduro. Entonces hay como un para adelante y para atrás. Parece que la licencia no se va a renovar, pero Chevron puede mantener sus operaciones en Venezuela y puede mantener las operaciones, que me da la impresión de que, bueno, en el futuro quizás se puede renovar la licencia porque no están pidiendo a Chevron que salga del país. Es difícil. Es como que dame tiempo, espérame ahí, aguántame ahí.
Sí, y yo creo que se trata más de la tensión dentro del país. Mira, yo creo que la licencia de Chevron se hubiera renovado o extendido si no fuera por el tema, el debate del presupuesto del país, que habían tres representantes del sur de la Florida que dijeron, nosotros no podemos votar por este presupuesto si usted no revoca la licencia. Y en ese momento el presidente cede porque tenía un margen muy pequeño en el voto. Entonces el presidente cedió por el momento a ese pedido de esos congresistas, pero el día de mañana no sé lo que puede pasar. Realmente no hay una visión clara por parte de la administración. Embajador Mora, me ha encantado conversar con usted. Definitivamente son múltiples los desafíos que tenemos a nivel regional. ¿Usted cree que el multilateralismo va a ganar definitivamente la batalla? ¿Podemos hacer un poll hasta por aviso? Mira, el multilateralismo a veces es frustrante, Catherine, yo lo entiendo. Yo creo que yo entiendo por qué la gente se desespera, pero la diplomacia es así. Y eso toma tiempo, pero es más importante, es necesario. Yo no me puedo imaginar un mundo donde el multilateralismo, las instituciones internacionales como la OTAN, como las Naciones Unidas, como la OEA, si no existieran, no quiero pensar en lo que sería del mundo en este momento. Se requiere de instituciones. Hay que trabajar con ellas, hay que reformarlas a veces, pero abandonarlas porque simplemente no pueden solucionar X problema es un error estratégico que podríamos ver los costos si es que abandonamos el multilateralismo. ¿Cómo ve usted la Cumbre de las Américas a final de año? Va a ser acá en República Dominicana. No me podía ir sin preguntarle sobre eso. Me quedan pocos minutos. Sí, mira, yo era el coordinador para Estados Unidos para las Cumbres de las Américas durante el tiempo que yo era embajador y trabajamos muy de cerca y muy bien con la República Dominicana. Tuvimos un evento en diciembre del año pasado para el 30 aniversario de la Cumbre de las Américas, que fue un excelente evento y felicidades al gobierno de la República Dominicana, pero van a haber desafíos. Ha visto varios miembros del movimiento del presidente que han dicho que la cumbre va a ser un foro para izquierdistas, bueno, todo, repito, un populismo muy barato, como yo digo, y están tratando de manejar una campaña mediática para socavar la cumbre, que sería lamentable. Y el presidente a veces responde a ese tipo de discurso populista, yo diría hasta xenofóbico, y así que eso es lo que me preocupa, porque este es otro ejemplo, la Cumbre de América, que ha contribuido de maneras muy importantes. Es una oportunidad para que los presidentes a más alto nivel, los gobiernos, puedan establecer una agenda para la región. Y si el presidente o presidentes no van, yo creo que sería un error y le haría daño a la cumbre. Así que yo espero que Estados Unidos, y hablo aquí por parte de Estados Unidos nada más, yo espero que ellos se comprometan, que inviertan y que trabajen con la República Dominicana para tener una cumbre exitosa. Bueno, muchísimas gracias, embajador Mora. Lo último que dijo el presidente Abinader sobre su más reciente conversación con el presidente Trump, se encontraron en Roma, es que el presidente Trump le dijo, I think I will be there. Creo que voy a ir para allá. Qué bien, no sabía, no sabía. Así Qué que bien, bueno, qué bien. vamos a ver. Eso todavía está por verse. Gracias, embajador Mora, por habernos acompañado en Siendo Honestos. Que tenga feliz resto de la jornada. Fue un placer tenerlo acá en Siendo Honestos. Un honor para nosotros. Gracias, un placer, Catherine. Gracias, amado. Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica, Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. Hace algún tiempo conocí a Ricardo Miranda. Me habló de Miravisión, este equipo que él encabeza, de gente talentosísima que hace que los contenidos digitales pues puedan alcanzar su verdadero potencial. Con ellos estamos trabajando, logrando llegar a una audiencia cada vez más diversa, personas que nos escriben desde cualquier parte del mundo y que hacen además que este programa valga siempre más y más la pena. Tenerlos a ustedes de aquel lado es un lujo y tener a Miravisión como parte del equipo es también un lujazo.